Recientemente celebramos el Día de la Salud Mental y hoy en nuestro espacio de psicología queremos dedicarle un mini espacio, por así decirlo. Trastornos como el obsesivo compulsivo están ahora muy de moda gracias a una película que probablemente nos ayude a entender más esta enfermedad, pero hoy queremos hablar sobre ella y con quién mejor que con nuestra psicóloga Catalina Fuster. Catalina, digo que algunas enfermedades están como más de moda, aunque bueno, eso es un poco así, ¿no? Sí, desde luego, y el cine, la televisión muchas veces nos ayudan, además de entretenernos, a comprender un poco lo que son estos trastornos, que además cuando hablamos de salud mental parece que es algo que nos da un poco de miedo, nos da susto y parece muy lejano y luego no lo es tanto. Bueno, mi TOC más importante es la incapacidad de caminar sobre las líneas del suelo y mi obsesión con el orden y la simetría. ¿Y dices que eres? Otto. Ah, bueno, soy delineante. Es un poco absurdo, pero tengo que decir otra cosa, que vivo con mi madre. ¿Eso también es un TOC? No, es una consecuencia. Mi relación más larga con una mujer han sido 3 días. Bueno, no lo entienden ellas. En este caso es una comedia, por lo cual igual nos ayuda a entenderlo de una forma más sencilla, ¿no? Y natural. Sí, pero seguramente sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco científicamente qué es el TOC. Bueno, pues TOC son unas siglas que, como tú has dicho antes, significa trastorno obsesivo compulsivo y es un trastorno que se caracteriza por tener como 2 ingredientes, podríamos decir. Por una parte hay una serie de pensamientos, de ideas, de imágenes que son recurrentes en la persona que las padece, que serían las obsesiones. Y por otra parte hay una serie de conductas, de comportamientos repetitivos que la persona suele realizar para compensar o para intentar compensar esas obsesiones, y esos comportamientos son las compulsiones. De ahí el nombre de trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno además que genera ansiedad y malestar en la persona que lo padece, porque aunque pueda llegar a saber que sus pensamientos y sus ideas no son racionales, no puede evitar sufrir y pasarlo mal por ello, ¿no? Seguramente cualquier persona que nos esté escuchando a lo mejor le suena familiar o conoce a alguien que antes de salir de casa tiene que comprobar que el fuego de la cocina esté apagado o que las ventanas estén bien, o alguien que cuando deja el coche aparcado vuelve para atrás a ver si realmente está cerrado todas las puertas. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Es que... ¿Las has cogido o no? Este tipo de conductas, que nadie se asuste ni se alarme, que no significa que sean conductas de TOC, pero son conductas a veces obsesivas que podemos tener con mayor o menor frecuencia. Entonces alguien que padece un TOC puede tener ideas de ese tipo, pero elevadas a una potencia muchísimo más exigente y más compleja. ¿A qué edad podemos decir que puede aparecer o podemos considerar que se tiene? Y quizá algo que nos preocupa mucho es si esto se hereda, si algún familiar lo ha tenido, nosotros también podemos. Pues sí, la verdad es que el trastorno, las ideas obsesivo-compulsivas suelen aparecer prácticamente desde la niñez. Ya se empiezan a detectar conductas, se empiezan a detectar pensamientos que muchos padres y muchas madres dicen o consideran que no son habituales a la edad que pueda tener ese niño o esa niña, ¿no? Podríamos decir que la mayoría de personas que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo, cuando llegan al entorno de los 19 o 20 años, ya pueden estar diagnosticadas. Y también podríamos decir que la mayoría de estudios han encontrado que hay algún componente hereditario, algún componente familiar que favorece que estos trastornos se repitan. Eso significa que si hay alguien en la familia ya es 100% garantizado que un descendiente vaya a tener un TOC, no necesariamente, pero si hablamos, como muchas veces hacemos, en cálculos de probabilidad, sí que las probabilidades son mucho mayores
de que si ese trastorno existe en la familia se pueda volver a repetir. Mencionábamos antes algunos síntomas, pero bueno, a lo mejor esos no son tan graves y hay algunos que sí son más característicos de este trastorno. Sí, lo que podríamos decir es que dentro de esas ideas obsesivas, por ejemplo, la persona tiene miedo a veces a contaminarse, por ejemplo, de gérmenes, de virus. Nos sonará quizá esa imagen de que alguien, si va a tocar algún sitio que sea un espacio público, o lo hace a través de un pañuelo, o después esa persona necesita lavarse las manos. Los síntomas suelen ser ese miedo, esa repetición de conductas. Muchas veces también son personas que tienen un alto nivel de exigencia y de perfeccionismo, personas que nunca están contentas con lo que han hecho y nunca lo ven finalizado, parece que siempre falta algún detalle. También hay muchos perfeccionistas que no son TOC, por supuesto, que nadie se nos asuste. Son personas que quizá tienen ideas como muy radicales y a la hora de entablar una conversación o un debate no lo argumentan mucho, pero están absolutamente convencidas de lo que piensan en ese tipo de ideas, en esa radicalidad. Y también vale la pena que digamos que entre los síntomas, cuando la persona realiza esos rituales y repite esas conductas, no es que obtenga un placer de ello, sino que eso en un primer momento le ayuda a suavizar esa angustia y esa ansiedad que tiene por los pensamientos y por las ideas obsesivas, ¿no? Dentro de esas ideas, como hemos dicho, las más frecuentes suelen ser a contagiarse, a padecer algún tipo de enfermedad, incluso a veces a ser atracados o asaltados por alguien, ¿no? Por eso esa obsesión de que esté todo cerrado, de que esté todo en orden. Son miedos que en muchas ocasiones no los consideraríamos del todo racionales ni lógicos, pero que a esa persona le llevan a realizar sus rituales y piensa que si se santigua tantas veces, si hace esto, pues va a estar más protegido o más protegida frente a esas posibles amenazas. Cada vez está más desorientada. Me persiguen. ¿Qué? Las líneas. Bactericida. No, fungicida. ¿Yo qué es lo que soy? Un aritmomaníaco. O sea, que lo mío tiene nombre y todo. Yo estaba convencido de que eras un cretino. ¿Estamos locos? Sí. A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos, o tres. Pero aquí entonces meteríamos a personas excesivamente hipocondríacas. Pero la hipocondría como tal no es un elemento que nos haga pensar que esa persona es obsesivo-compulsiva, ¿no? Pero sí que puede haber personas dentro de su TOC que tengan esa característica efectivamente de forma muy evidente. Lo podemos tener, ¿cuál es un poco qué pasaría si lo tenemos? Tampoco se acabará el mundo, o en qué momento hay que decir necesito acudir a un profesional también. Bueno, como decíamos antes, como son síntomas que pueden llegar a ser muy limitantes para la persona, porque no olvidemos que hay quien es capaz de ausentarse del trabajo o llegar tarde a citas importantes. Al final, lo que acaba determinando cuando alguien tiene que consultar o no, muchas veces es el nivel de incapacitación para que pueda llevar una vida normal y una calidad de vida adecuada, ¿no? En todo caso, como hemos dicho que se detectan los síntomas con bastante claridad y desde etapas muy tempranas, pues lo adecuado siempre es consultar con un especialista. Y el tratamiento que habría que aplicar en caso de padecer un TOC, pues es un tratamiento combinado. Por una parte, la terapia psicológica, a fin de intentar suavizar todos esos pensamientos, intentar dotar a la persona de recursos para manejar su ansiedad y para autocontrolar a la hora de llevar a cabo todos esos rituales. Y también hay una parte del tratamiento que en muchos casos es necesario complementarlo con terapia farmacológica, con medicamentos, ¿no? Normalmente la combinación de ambas terapias suele dar resultados positivos y hay personas que, aunque tengan TOC, llevan una vida perfectamente normal, tienen su familia, tienen su trabajo y no tienen mayores inconvenientes, pero como todo, sí que es adecuado consultar y tratarlo.
y se me acaba de ocurrir, ¿hay alguna forma de intentar evitarlo en la medida de lo posible? No es un trastorno que se pueda prevenir, de hecho no es algo que se pueda prevenir porque tampoco se trata de poder organizar nuestra mente y todos, como decíamos antes, tenemos en alguna medida ideas que pueden parecer obsesivas y compulsivas, ¿no? No es un trastorno que se pueda prevenir ni que tengamos que estar pendientes de hacer nada en concreto, ¿no? Y como curiosidad, si te parece, empezábamos diciendo que hay ahora una película este otoño en cartelera que habla de esta enfermedad, pero hay otros ejemplos en el cine que quizá alguien los haya visto. Hay una película de Jack Nicholson, Mejor Imposible, no sé si la recordarán, que también explicaba lo que era el personaje de una persona, de un hombre en ese caso, que tenía ese trastorno. Y hay otra película de Leonardo DiCaprio, El aviador, que es una biografía de un magnate de los negocios estadounidense, Howard Hughes, creo recordar, que también describe, también tenía un toque bastante serio y bastante complejo, y en esas películas también se describe de otra manera y desde otra perspectiva lo que puede ser este trastorno. Pues anotados, El aviador y Mejor Imposible. Gracias, Catalina. Gracias a vosotros.